El Comité Permanente Académico de SOCIENDAC les da la bienvenida a la ponencia sobre hemorragia gastrointestinal superior, a cargo del ponente universitario Josué David Sontay, estudiante del cuarto año de Medicina Humana en la Universidad USAC de Guatemala, embajador del CEBIAT y creador de contenido médico en Neurosinapsis. Antes de comenzar, chicos, mencionarles que a la mitad de la ponencia se pasará una palabra clave, la cual ustedes deberán estar pendientes para poder subirla a su formulario de certificación, y al finalizar la ponencia, realizaremos una trivia académica en quizzes como un post-test, chicos. Bien, sin más que decir, damos la bienvenida a nuestro ponente Josué. Ya tienes el pase libre para poder comenzar. Hola, buenas tardes, mucho gusto a todos. Mi nombre es José David Sontayzul, tal y como le decía, estudiante del cuarto año de la carrera de Medicina en la Universidad San Carlos de Guatemala, USAC. Asimismo, miembro de SOCI Guatemala, embajador del CEBIER y creador de contenido con la página Neurosinapsis. El día de hoy vamos a hablar acerca de una de las patologías que diría yo más frecuentes desde el punto de vista también en lo personal. Es una de las patologías que yo he visto mucho a lo largo de mi poca permanencia que he estado en el hospital, debido a que en mi país, aquí en Guatemala, los primeros 3 años básicamente son teóricos, es en la universidad. A partir del cuarto, quinto y sexto año, pues nosotros ya empezamos a ir al hospital, empezamos a hacer prácticas en los centros hospitalarios a donde nos mandan, ¿verdad? Entonces, de hecho, el año pasado yo ya había empezado, les voy a contar un poquito mi historia. El año pasado ya había entrado yo al hospital, a cuarto año, pero debido a la pandemia y debido al COVID, que como todos sabremos, pues nos retiraron del hospital y pues hasta este año pudimos volver otra vez a los hospitales a realizar la práctica médica. Entonces, el año pasado y este año, pues la hemorragia gastrointestinal superior fue una de las patologías las cuales yo vi mucho en la emergencia, por las cuales las personas llegaban y tenían que ser ingresadas en los casos mucho más severos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de este tema que creo yo es uno de los más importantes en mi país, en Guatemala, y supongo que en los otros países también. Entonces, antes de empezar, es importante que sepamos algunos términos claves, ¿verdad? Que los cuales vamos a ver a lo largo de la ponencia. Por ejemplo, el primer término, el cual es muy importante, es el ángulo de Treitz. Ustedes dirán, ¿qué es el ángulo de Treitz? El ángulo de Treitz, pues como recordaremos, es un ángulo a nivel anatómico, el cual nos va a dividir el duodeno y el yeyuno. A partir de este ángulo, nosotros vamos a poder definir si es una hemorragia gastrointestinal superior o es una hemorragia gastrointestinal inferior. Si la hemorragia es superior al ángulo de Treitz, nosotros vamos a definir que la hemorragia es superior. En cambio, permítame, solo vamos a ver. Estamos. Si nosotros cuando es una hemorragia gastrointestinal superior, va a ser superior al ángulo de Treitz. Inferior al ángulo de Treitz, nosotros la vamos a definir como una hemorragia gastrointestinal inferior. Otro término muy importante que es importante que nosotros conozcamos es la hematemesis. La hematemesis no es más que la expulsión de sangre con vómitos. Hay que diferenciarla de la hemoptisis, que la hemoptisis es de origen pulmonar y la hematemesis es de origen gástrico. Una de las diferencias de las muchas que existen es de que, por ejemplo, la hematemesis es con arcadas, porque esta viene del tracto gastrointestinal, por lo cual esta es emitida en vómitos. En cambio, la hemoptisis, al ser de origen pulmonar, esta es emitida con tos. Entonces, esa es una de las principales características. Otra podría ser también de que el pH de la hematemesis es ácido, debido al jugo gástrico el cual poseemos a este nivel, y la hemoptisis posee un pH alcalino. La melena. La melena es otro término importante, la cual son las heces negras en la expulsión. Esta debe contener mayor a 100 mililitros de sangre para colorear las heces y expulsarlas de un color negruzco por medio del ano.
La proctorragia o la rectorragia es otro término que significa que es la expulsión de sangre a través del ano. La hematoquesia es la expulsión de las heces con presencia de sangre. Estas, básicamente, la hematoquesia es muy característica de la hemorragia gastrointestinal inferior. Y el síndrome anémico, que en los pacientes hay veces que no podemos diagnosticar una hemorragia gastrointestinal debido a la poca cantidad de sangre que se pierde, pero esta al ser muy acumulativa va a ocasionar un síndrome anémico. Ahora bien, definiendo propiamente lo que es la hemorragia gastrointestinal superior, esta es la pérdida sanguínea provocada por una lesión situada en el tracto gastrointestinal en un punto localizado por encima del ángulo de Treitz, como se les mencionaba anteriormente. En la clasificación de la hemorragia gastrointestinal debemos de clasificarlas en una hemorragia de origen alto y de origen bajo. En la de origen alto la podemos clasificar en no varicial y en varicial. En varicial, el cual es la causa más frecuente en los hospitales, es una úlcera, es por úlcera péptica, aproximadamente el 50% de los casos que acuden a las emergencias. Otra de las diferentes clasificaciones podemos encontrar una gastropatía erosiva, una esofagitis, un desgarro de Mallory Weiss, y todas estas abarcan lo que es la clasificación no varicial. En una clasificación varicial, nosotros vamos a encontrar que esta va a ser secundaria a la rotura de las varices esofágicas. Esta principalmente es muy característica de la cirrosis hepática, ya que las varices esofágicas son una de las descompensaciones más frecuentes de la cirrosis hepática, entre muchas otras que nosotros podemos encontrar, como por ejemplo la ascitis, la encefalopatía hepática, la hipertensión portal, las varices esofágicas y en el último de los casos podría ser un carcinoma hepatocelular. Esto debido a que cuando ya es el hígado está muy imposibilitado, pues tiende a generar carcinomas hepatocelulares. Y en la clasificación de origen baja, que el día de hoy no la vamos a tocar, pero sí es importante mencionarla, tenemos de que esta puede ser por una lesión anal, ya sea una hemorroides, una fisura, un trauma, asimismo puede ser por colitis, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, puede ser por, asimismo, en otra y por último podemos encontrar lo que son las causas vasculares, en donde estas se subdividen en una vasculitis autoinmune o en amiloidosis, que básicamente son enfermedades por depósito. Hablando un poco acerca de la epidemiología de la hemorragia gastrointestinal superior, esta cabe resaltar que representa una de las condiciones clínicas más prevalentes en los servicios de urgencia hospitalaria y de gastroenterología. La hemorragia gastrointestinal superior es un trastorno muy común que obliga a la hospitalización de aproximadamente 507,000 pacientes cada año. Entre 48 y 160 casos por 100,000 habitantes cada año. Ahora bien, si por ejemplo llega un paciente a la emergencia, la presentación inicial del paciente que va a tener al momento de llegar a la emergencia y cuando nosotros le evaluemos, habitualmente se va a presentar en forma de hematemesis y deposiciones melénicas. Dependiendo de la cantidad de la sangre extravasada, estos hallazgos se pueden acompañar propios de lo que es la hipovolemia, la anemia aguda, poshemorrágica, asimismo como palidez, sudor, hipotensión y frío. Tampoco es excepcional que los pacientes con una hemorragia digestiva alta grave se presenten con una clínica, por ejemplo, ya sea de síncope, un angor o disnea, antes de producirse la exteriorización de la hemorragia. Esta forma de presentación, en raras ocasiones, si nosotros la observamos, se va a traducir en la existencia no solo de la hemorragia gastrointestinal, sino también de un fallo en la oxigenación cerebral, miocárdica o una insuficiencia respiratoria, que por sí solas estas pueden indicar una gravidez, pero al estar comprometidas también con una hemorragia gastrointestinal, pues va a ser mucho más letal para el paciente. Otra de las características es de que, por ejemplo, la ingesta previa de los AINES aumenta la probabilidad de que estos síntomas sean debidos a una hemorragia digestiva alta, aún no
exteriorizada. Ahora la evaluación clínica. ¿Cómo nosotros vamos a evaluar a nuestro paciente al momento de que se presente en la emergencia? Entonces, cuando nosotros tengamos una sospecha de un paciente con hemorragia digestiva, debe llevarse a cabo un examen inicial con historia clínica, examen de autoevaluación mental. Esta se subdivide en 3 pasos. El primero con presencia de hemorragia. El segundo va a ser evaluar la magnitud del sangrado del paciente. Y el tercero va a ser comprobar si la hemorragia todavía persiste en el paciente. Cuando la condición clínica del enfermo esté en óptimas condiciones, pues nosotros podemos realizar un análisis de data y una exploración física de cada paciente, ya que muchas veces estos pacientes llegan de este trastorno, pero tienen otras patologías de base que también es necesarias investigarlas. Sin embargo, cuando nosotros miremos que nuestro paciente llegue con una hemorragia digestiva masiva, el cual puede provocar un shock hipovolémico debido al grave riesgo vital de los pacientes, pues es necesario que nosotros empecemos de una vez con las maniobras de resucitación, de reanimación al paciente, cuales nos van a ayudar a restituir la actividad cardiovascular y asegurar la fusión adecuada de todo demás organismos, llegue en todo caso a la muerte. Si en caso nuestro paciente pues no está capaz de dar normas, pues algún familiar, es importante que nosotros investiguemos factores que puedan agravar la ecuación intestinal. Ahora bien, acerca de la evaluación hemodinámica, la reducción de bulimia en los pacientes. En la primera terapéutica que debemos establecer nosotros es la reposición hemodinámica, como se mencionó anteriormente, el cual consiste en la reposición de la bulimia por inhibición ya sea de adrenalina para producir vasoconstricción y evitar que asimismo sigan sangrando los vasos. Y aquí observamos los tratamientos térmicos de contacto, los cuales de igual forma evitan que los vasos sigan sangrando. La eficacia clínica de estos tratamientos endoscópicos, se dice que con la inyección endoscópica es posible conseguir la hemostasia inicial en más del 95% de las úlceras sangrantes. Sin embargo, aunque también estos disminuyen significativamente la tasa de recidiva, estos todavía se sitúan aproximadamente en el 20% de los casos. La técnica más utilizada es la inyección de adrenalina sola o asociada con polidocanol o etanolamina. Es importante recordar, asimismo, que el tratamiento endoscópico está indicado en las úlceras con hemorragia activa o la presencia de un vaso visible no sangrante. La monoterapia con inyección de adrenalina consigue resultados subóptimos y debe asociarse a un segundo método hemostático endoscópico, como por ejemplo ya sea la inyección de un esclerosante, un método térmico o la implantación de clips. La terapia endoscópica debe asociarse asimismo debe asociarse con los inhibidores de bomba de protones en una infusión endovenosa continua con el objeto de reducir la recidiva hemorrágica y la mortalidad en nuestros pacientes. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un fracaso al tratamiento endoscópico inicial? Se ha dicho que a pesar de la alta tasa que con el tratamiento endoscópico que se consigue una hemostasia inicial, solo un 10 al 15% de los pacientes presentan recidiva habitualmente en el curso de las primeras 72 horas. Se puede considerar un fracaso cuando el tratamiento inicial existen signos de actividad hemorrágica, si todavía nuestro paciente presenta hematemesis o melena, junto con inestabilidad hemodinámica y anemización. Entre los factores que nosotros vamos a encontrar que predicen el riesgo de una recidiva, se incluyen la presentación de una hemorragia digestiva alta con inestabilidad hemodinámica, niveles de hemoglobina por debajo de 10 gramos sobre decilitro, la presencia de un sangrado activo en el momento de los pies, mayor a 2 centímetros. Ahora bien, el tratamiento médico de la hemorragia digestiva alta de origen péptico, vamos a tener la
¿Cómo nos va a ayudar esto? Pues nos va a ayudar debido a que la inhibición de la secreción gástrica va a favorecer a la cicatrización de las lesiones mucosas, y esto además va a favorecer la agregación plaquetaria y la formación y estabilización del coágulo, lo cual va a impedir que nuestro paciente siga teniendo. Se estima que va a tener un pH intragástrico mayor a 4. De forma lo consigue con mayor eficacia, dosis altas de inhibidores de bomba de protones en infusión continua, capaz de evitar las fluctuaciones. En la actualidad, dada la casa de los inhibidores de la bomba de protones y el beneficio marginal de los antagonistas H2, ya se recomienda la utilización de estos para la hemorragia digestiva alta, los antagonistas de la H2. En los pacientes con esquemas endoscópicos de alto riesgo, la terapia endoscópica se debe asociar a la administración inicial en un bolus de inhibidor de bomba de protones e infusión endovenosa con dosis altas de 8 miligramos sobre hora, que suele mantenerse durante las primeras 72 horas, y la necesidad por un tiempo máximo para evitar el riesgo de recidir. En las primeras 72 horas, dado el menor riesgo de grave, puede seguir el tratamiento con inhibidor de bomba de protones hasta que cicatriza ósea. Para lo cual puede ser suficiente una dosis estándar. De los tratamientos farmacológicos que se pueden utilizar son los y la somatostatina. Se ha sugerido de tratamiento con somatostatina u otro que reducir el sangrado observado con los antistatos, aunque todavía no se ha demostrado que no es eficacia de los niveles del mundo. Solo si es aumento de los picos que deben administrarse de manera rutinaria en la hemorragia. En la mayoría de los pacientes. Sin embargo, varios estudios han evaluado la historia natural de la úlcera péptica sangrante y han demostrado que se precisan hasta un tiempo de 72 horas para una lesión de alto riesgo que evolucione a una de bajo riesgo, y que la mayoría de estas recidivas ocurren en este periodo, por lo que en las úlceras con criterios de alto riesgo es aconsejable prolongar la hospitalización al menos 72 horas. Ahora bien, en el tratamiento quirúrgico, como se ha comentado, asimismo, la cirugía está indicada cuando la hemorragia no se logra controlar con las medidas terapéuticas, ya sean farmacológicas y endoscópicas habituales, en pacientes con una hemorragia digestiva alta masiva o exsanguiantes, o en aquellos pacientes que presenten una hemorragia digestiva alta persistente o recidivante tras un segundo proceso endoscópico. Por lo que si nosotros sospechamos o si se sospecha que la hemorragia esté causada por una fístula aortoentérica, debe realizarse una endoscopía urgente y una angiotomografía computarizada. Si nosotros comprobamos esta lesión, pues se debe realizar una cirugía urgente del paciente, ya que la hemorragia inicial autolimitada suele ir seguida. Esta se debe realizar a las pocas horas para evitar una hemorragia masiva, generalmente mortal, y que comprometa la vida de nuestro paciente. Ahora bien, acerca de la prevención de la recidiva a largo plazo, todos los pacientes que han sufrido una hemorragia digestiva alta por úlcera péptica deben recibir un tratamiento antisecretor hasta lograr la cicatrización de la lesión. Asimismo, debe investigarse y, en caso, tratar la infección por Helicobacter pylori en pacientes con una úlcera péptica sangrante, debiendo confirmar la erradicación. En los pacientes que posean una hemorragia digestiva alta péptica previa, que requieran el tratamiento de los AINES, tanto el tratamiento con un AINE tradicional como un inhibidor de bomba de protones, como la monoterapia con un inhibidor selectivo de la COX-2, se asocia a un riesgo residual alto de recurrencia hemorrágica, debido a que estos fármacos son muy gastrolesivos y pueden hacer que nuestro paciente presente otro episodio de sangrado.
Si la úlcera péptica no está asociada a la presencia de Helicobacter pylori ni a la toma de AINES, debe valorarse pues abrir una investigación de causas poco frecuentes que hagan o que generen una úlcera péptica gastroduodenal, incluyendo el gastrinoma. Es por eso que hacía mucho énfasis en que es muy importante que nosotros le preguntemos bien al paciente al momento de realizar la historia clínica, si cursa con alguna enfermedad que necesite el tratamiento farmacológico de AINES, o si muchas veces los pacientes se automedican AINES, si tienen alguna patología de base, por lo que es muy importante preguntar esto al momento de realizar la historia clínica. Y aquí está un esquema en donde es un algoritmo que básicamente nos indica qué es lo que tenemos o cuáles son los pasos a seguir en un paciente con una hemorragia o una evidencia de sospecha de hemorragia digestiva alta de origen ulceroso. Lo que vamos a hacer es administrar inhibidor de bomba de protones endovenosos en un bolus de 80 miligramos y mantenerlos a una infusión de 8 miligramos sobre hora. Entonces, posterior a que nuestro paciente ya recuperamos el estado hemodinámico, lo que sigue es hacerle o realizarle una endoscopía urgente. Como les mencionaba, esta se tiene que hacer dentro de 12 a 24 horas tras el ingreso del paciente. Entonces, nosotros al momento de encontrar una hemorragia por úlcera o estigmas de hemorragia, si encontramos un sangrado activo o un vaso visible no sangrante, pues se pretende iniciar de una vez con un tratamiento endoscópico con inyección de adrenalina junto con un método térmico, ya sea clips, inyección de trombina o inyección de un esclerosante, para evitar que estos coágulos de sangre, para evitar que estos sigan sangrando. Si nosotros encontramos un coágulo adherido al momento de realizar la endoscopía, pues lo ideal sería desprenderlo para evitar mayores sangrados. Y si nosotros encontramos ausencia de signos, ya sean indirectos, se valora el tratamiento ambulatorio con inhibidores de bomba de protones vía oral para los pacientes para secar estas zonas sangrantes. Asimismo, si nosotros mantenemos tratamiento con inhibidor de bomba de protones y hay un fracaso, lo que se recomienda es hacer un segundo tratamiento endoscópico para ver en qué estadio está, para realizarle otro proceso endoscópico con inyección de adrenalina y evitar que siga sangrando. Si en caso estos tienen un fracaso, hay que controlar la hemorragia de una vez. Y si este método pues fracasa, como se les mencionaba, lo último que se debe hacer es una cirugía o un tratamiento angiográfico. Y aquí hay un resumen de todo lo que se habló al principio, en donde, por ejemplo, para el tratamiento de la hemorragia digestiva no varicosa, lo principal es la reposición de volemia, que debe ajustarse a las siguientes recomendaciones. Lo primero que debemos hacer es disponer de un buen acceso venoso con al menos 2 cánulas intravenosas cortas y de grueso calibre, ya sea de 16 o 14, para una infusión rápida de líquidos y así mejorar la volemia de nuestro paciente. Asimismo, la volemia se debe reponer con cristaloides o coloides a un ritmo adecuado para evitar la hipoperfusión de los pacientes. Una reposición excesiva de la volemia podría favorecer a la recidiva hemorrágica. Y no es necesaria la transfusión de unidades de células empacadas para reponer la volemia, solo en los casos muy especiales en los que les mencionaba anteriormente. La transfusión de unidades de células empacadas se debe indicar cuando la hemoglobina desciende por debajo de 7, con el objetivo de mantenerla alrededor de 8 y 9 y un hematocrito alrededor del 24%. Dependiendo de los factores de comorbilidad que posea nuestro paciente, ya sea cardiovascular o pulmonar, se puede indicar la transfusión de unidades de células empacadas con una hemoglobina menor a 8 gramos sobre decilitros. Y por último, la endoscopía urgente es imprescindible para el diagnóstico de la lesión sangrante, para identificar los estigmas de hemorragia y para posibilitar el tratamiento endoscópico. Y el tratamiento de la hemorragia por úlcera péptica, el tratamiento endoscópico está indicado en casos de hemorragia activa o de vaso visible no sangrante. Entonces, aquí se va a intentar desprender el coágulo adherido e identificar el signo subyacente.
El tratamiento hemostático no está indicado en los pacientes con lesiones sin estigmas o con presencias de manchas planas de hematina. La monoterapia con inyección de adrenalina consigue los resultados subóptimos y debe asociarse a un segundo método hemostático endoscópico, como la inyección de un agente esclerosante, un método térmico o la implantación de clips a nivel del sitio de sangrado para evitar que éste siga sangrando más. Y la revisión endoscópica electiva sistemática no es útil. La terapia endoscópica debe asociarse asimismo con inhibidores de bombas de protones en infusiones endovenosas continuas con objeto de reducir el riesgo de recidiva hemorrágica y por ende reducir la mortalidad de nuestro paciente. Cuando fracasa el tratamiento inicial, se puede intentar un segundo tratamiento endoscópico. Si al momento de realizar el segundo tratamiento endoscópico este también fracasa, automáticamente debemos de pensar en cirugía. La embolización arterial percutánea es una alternativa a la cirugía en pacientes con alto riesgo quirúrgico. Ahora bien, hablando acerca de la hemorragia por varices esofágicas, que como les mencionaba, esta más que todo es una de las consecuencias o una de las diferentes consecuencias de la cirrosis hepática, debido a que tenemos al momento de que nuestro paciente curse con una patología de base, por ejemplo la cirrosis hepática, y que se formen nódulos de regeneración a nivel del hígado, este va a hacer de que toda la sangre proveniente del tracto gastrointestinal quede ocluida a nivel de la vena porta. Entonces, esta sangre que viene ya desoxigenada y que necesita pasar por el hígado y posteriormente hacia las venas cavas inferior y que haga todo su transporte a través del corazón, va a estar comprometido debido a que el hígado va a estar como tapado, por así decirlo, o al nivel de la vena porta, debido a los nódulos de regeneración. Entonces, ¿qué va a hacer esto? No va a permitir que la sangre pase por la vena porta y continúe su trayecto, lo que va a hacer que esta sangre que esté acumulada a nivel de la vena porta se regrese de donde viene, ¿verdad? En este caso, la hemorragia varicial es debida al regreso de la sangre, generalmente a través de la gástrica izquierda, en donde la sangre se regresa y ocurre una vasodilatación a nivel de esófago y la sangre se acumula y en muchos casos estas roturas de varices al momento que explotan pues hacen que haya un sangrado, en los pacientes. Entonces, el sangrado varicial ocurre principalmente por hipertensión portal. Esta cuando se tiene mayor a 12 milímetros de mercurio. Cabe resaltar que la presión venosa portal normal es de 3 a 5 milímetros de mercurio. Mayor a 10, nosotros ya tenemos riesgo de que nuestro paciente presente una hemorragia de tipo varicial. Y mayor a 12, pues ya surge estos coágulos, la sangre que está taponeada, por así decirlo, a nivel del esófago, pues se rompe y ocurre lo que es la hemorragia varicial. Esta principalmente se puede dar por cirrosis hepática. Esta es muy frecuente que se dé en los pacientes que tienen cirrosis hepática como una descompensación. En el 90% de los casos de los pacientes que presentan cirrosis van a presentar una hemorragia gastrointestinal de origen varicial. Y asimismo van a presentar otras descompensaciones que, como se los había mencionado anteriormente, puede cursar con ascitis debido a que como también hay un taponamiento a nivel a través de la vena porta, pues el líquido ascítico se va a aumentar y va a hacer que nuestro paciente aumente de volumen abdominal. Asimismo, otra de las complicaciones de la cirrosis hepática es la encefalopatía hepática, debido a que como la sangre no puede pasar y no puede llegar hacia su destino y hacia el cerebro, pues el paciente al no tener un suministro de oxígeno va a empezar o nos va a presentar encefalopatía hepática. Otra de las complicaciones es que el paciente presente un síndrome hepatorrenal. Y por último, y más temido, como se les mencionaba, es el carcinoma hepatocelular, debido a que la función del hígado ya está muy comprometida y hace que nuestro paciente presente, en este caso, con una metástasis.
El sangrado de origen varicial en el 45% de los pacientes se va a dar en Child A y en el 80% de los pacientes se va a dar en el Child B y el Child C. Ustedes dirán cuál es Child A, Child B o Child C. Pues la escala de Child es una escala que nos da un valor acerca de la sobrevida del paciente en un año. Entonces, estos tienen diferentes criterios, los cuales nos van a ayudar a ver cómo está nuestro paciente y en qué estadio de Child lo encontramos. De hecho, hay una memotecnia para aprenderse esta escala, la cual es BATEA, en donde vamos a tener bilirrubinas. Si nuestro paciente tiene bilirrubina menor o igual a 2, le vamos a asignar un punto. Si nuestro paciente tiene bilirrubinas de entre 2 a 3, le vamos a asignar 2 puntos. Y si nuestro paciente tiene bilirrubinas mayor a 3, le vamos a asignar 3 puntos. Si nuestro paciente no presenta citis, le vamos a asignar un punto. Si nuestro paciente tiene ascitis leve, la cual responde a los diuréticos, los cuales los diuréticos van a hacer que la excreta renal sea más, o por así decirlo, sea forzada, por lo tanto va a hacer que el paciente disminuya la cantidad de ascitis. Si nuestro paciente tiene una ascitis moderada a grave, refractaria a los diuréticos, que aún así nosotros tenemos, en este caso, los diuréticos de elección para la ascitis, es la espironolactona y la furosemida. La espironolactona a 100 miligramos, y la furosemida a 40 miligramos. Las dosis tope de los diuréticos para los pacientes con ascitis son 400 miligramos de espironolactona y 160 miligramos de furosemida. Cabe resaltar de que es importante de que estos dos fármacos, la espironolactona y la furosemida, vayan combinados y se aumenten en una misma cantidad. Nosotros le damos 100 miligramos de espironolactona, le tenemos que dar 40 miligramos de furosemida. Si nosotros aumentamos la dosis a 200 miligramos de espironolactona, aumentamos la dosis de furo a 80. Entonces, y así sucesivamente hasta llegar a la dosis tope, que es 400 miligramos de espironolactona y 400 gramos de furosemida. Si en este caso nuestro paciente es refractario a los diuréticos y la ascitis no mejora, pues vamos a tener una ascitis refractaria a los diuréticos. Y entonces la vamos a tener entre moderada a grave y asignamos un puntaje de Child-Pugh de 3 puntos. En los tiempos de trombina, si nuestro tiempo de base, por ejemplo, es 12 y nosotros lo encontramos, porque el tiempo normal de TP es de 12, entonces si lo encontramos en 15, tiene menor a 4, de 12 a 16 es normal. Entonces, si lo encontramos en 15, tiene un aumento menor a 4. Por lo tanto, lo vamos a colocar con un estadio de un punto. Si en este caso lo encontramos en 18, digamos, pues ya tiene un aumento entre 4 a 6 del número de la cantidad normal, por lo que nosotros le vamos a asignar un puntaje de 2. Si en este caso nuestro paciente tiene mayor a 6, encontramos tiempos muy prolongados, ya sean de 20, 22, 24, pues le vamos a asignar 3 puntos a nuestro paciente. En la encefalopatía hepática, en esta puede estar ausente grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Si nuestro paciente no cursa con encefalopatía, le vamos a agregar un punto. Si nuestro paciente cursa con encefalopatía grado 1 o grado 2, le vamos a asignar 2 puntos. Y si nuestro paciente cursa con una encefalopatía grado 3 o grado 4, le vamos a asignar 3 puntos. Esta clasificación de la encefalopatía se divide en 5, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Esta escala es la escala de West Haven, la cual no la puse aquí, pero en mi página de Instagram subí un post en donde está los grados de la encefalopatía hepática, en donde los explica cada uno por si los quieren revisar. Y en la albúmina, si nuestro paciente tiene una albúmina mayor a 3.5, nosotros le vamos a agregar un punto. Si nuestro paciente tiene una albúmina entre 2.8 a 3.5, le vamos a agregar 2 puntos. Y si tiene menor a 2.8, le vamos a agregar 3 puntos. Ahora bien, ya que nosotros hayamos terminado de realizarle la escala a nuestro paciente, pues vamos a tener los resultados en base a los punteos obtenidos que nosotros hayamos tenido. Si nuestro paciente tiene entre 5 a 6 puntos, tiene una enfermedad compensada y tiene una sobrevida de un año del 100%.
Si nuestro paciente tiene entre 7 a 9 puntos, este tiene un compromiso funcional significativo y tiene una sobrevida al año de 80%. Y si nuestro paciente tiene entre 10 a 15 puntos, hay una enfermedad descompensada. Esta tiene una sobrevida de un año a 45 puntos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en base a esto nosotros vamos a ver si nuestro paciente va a cursar con una hemorragia varicial. De hecho, uno de los casos muy interesantes que tuve en el hospital fue una pacientita que había llegado con una cirrosis descompensada y de que ella había presentado todo. Ella nos presentó ascitis, ella presentó encefalopatía hepática, ella presentó un síndrome hepatorrenal, pero cabe resaltar de que ella lo único que no presentó fue hemorragia de tipo varicial. Por lo que les comentaba aquí, dice que principalmente en mayor al 90% de los casos, pero no en el 100% de los casos. Entonces, en esta paciente, lo único que ella no presentó fue hemorragia de origen varicial. ¿Cómo se va a presentar la hemorragia de origen varicial? Esta se va a presentar en la clínica de forma de hematemesis, en forma de melena, en forma de hematoquesia también, ya que la hematoquesia no necesariamente es de origen de hemorragia digestiva baja, sino también en pocos casos se puede presentar una hemorragia de origen superior y nos va a presentar con shock hemodinámico. Entonces, ¿qué debemos hacer si nuestro paciente nos presenta una hemorragia gastrointestinal de origen varicial? Si nuestro paciente está compensado, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a poner una sonda nasogástrica y vamos a hacer un lavado gástrico para extraer la mayor cantidad posible de sangre que podamos encontrar a este nivel y debemos de evaluarle muestras sanguíneas, como se les mencionaba, 2 vías, sacarle hematoquímica, tiempos para ver cómo está nuestro paciente hemodinámicamente y prevenir que nuestro paciente haga broncoaspiración, ya que muchas veces es como que muy fácil de que el contenido gástrico se vaya a los pulmones y no solo nos presente la patología de base que tiene de una hemorragia digestiva alta, sino también nos presente una neumonía que complique la hemodinamia del paciente y que sea mucho más difícil de tratar. Entonces hay que prevenir que nuestro paciente haga una aspiración. Si nuestro paciente no está compensado, no podemos hacer no podemos realizar estos pasos. Si nuestro paciente está descompensado, hay que colocarle 2 vías, hay que sacarle muestras, como se los había comentado, hay que perfundirlo, hay que ponerle sonda vesical para ver la excreta urinaria que tiene nuestro paciente, hay que oxigenarlo, hay que colocarle paquetes globulares si la hemoglobina es menor a 7 miligramos sobre decilitros. Para el tratamiento hemostático tenemos 5 tratamientos. El número 1 es el farmacológico, el 2 endoscópico, el 3 taponamiento con balón, el 4 la descongestión de la hipertensión portal. Este lo podemos subdividir en una técnica llamada TIPS, que por sus siglas en inglés significa shunt portosistémico intrahepático transyugular, o los shunts quirúrgicos, y por último está el trasplante de hígado, que se me olvidó ponerlo aquí, pero es lo último que nuestro paciente necesita. En el tratamiento farmacológico que nosotros tenemos que darle a nuestro paciente, existen 2 fármacos, la terlipresina y el octiotride. La terlipresina, el cual es un análogo de la ADH, se la vamos a dar a nuestro paciente en 2 miligramos cada 4 horas, las primeras 48 horas. Posterior a esto, seguimos con 1 miligramo cada 4 horas hasta completar 5 días. En diferentes estudios han arrojado muchos resultados en donde dice que la terlipresina es más efectiva que el octiotride, pero sin embargo la terlipresina, al ser un fármaco muy caro, pues está como que muy poco a su uso, debido a que los pacientes pues en muchos casos no tienen los recursos necesarios para costearlos. Pero asimismo existe lo que es el octiotride, el cual es un análogo de la somatostatina, en donde nosotros le vamos a dar 50 a 100 microgramos hasta 300 cada 5 a 7 minutos. Posterior a esto, seguimos con 50 microgramos cada hora en infusión. Luego vamos a pasar el octiotride a vía subcutánea en dosis de 100 microgramos cada 8 horas, de igual forma que la terlipresina, por 5 días. Lo ideal sería darle terlipresina. Si nosotros contamos con terlipresina, pues damos terlipresina. Ahora, si no, pues le damos octiotride a nuestro paciente.
El tratamiento endoscópico consiste básicamente en ligaduras variciales, como se los comentaba en el tratamiento por úlcera péptica. De igual forma, en las de origen varicial, se opta por realizar ligaduras variciales. Entonces, básicamente lo que se hace es ingresar una sonda a nivel del esófago y encontrarnos a nivel donde están las varices esofágicas ya rotas o que tengan presencia de sangre y se les coloca una ligadura a este nivel. Entonces es como que las aplastan o les hacen como bombita, por así decirlos, en el cuello. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Al ya no tener una irrigación a nivel por estar ocluido, va a ser tejido fibrose y seque. Entonces, esta es una medida endoscópica muy factible para evitar el riesgo de recidiva hemorrágica en nuestros pacientes. Y la escleroterapia, que básicamente es inyectar agentes esclerosantes, como lo mencionaba, en donde se inyectan a través de la periferia y estos hacen que cierren y eviten que nuestro paciente siga sangrando. El taponamiento con balón. El taponamiento con balón es otro de las medidas las cuales pueden hacer reducir el sangrado en los pacientes. Entonces, básicamente se ingresa un balón a este nivel. Cuando ya esté aquí, se infla para hacer que la presión evite que estas varices esofágicas sigan sangrando. Pero está así como que no se utiliza mucho porque si se utiliza es como que muy riesgoso para el paciente porque al momento de descomprimirla hacer que otra vez las varices vuelvan a tener recidiva y vuelvan otra vez a sangrar. Entonces el taponamiento con balón está solo recomendado en aquellos pacientes en los cuales no haya funcionado el tratamiento médico y se necesiten este taponamiento con balón y que no haya funcionado ya sea una ligadura varicial o un agente esclerosante y por ende se insta a que se utilice el taponamiento con balón. Y otro de los diferentes tratamientos que existen es la descompresión de la hipertensión portal, que básicamente esta se logra a través como lo mencionaba aquí, de una técnica llamada TIPS, que es shunt portosistémico intrahepático transyugular. ¿Qué significa esto? Que esta va a ser una derivación de la sangre. Entonces la colocamos a nivel de la vena porta y esta va a ser una desviación de la sangre porque al estar aquí comprimido esto no puede pasar, por ende la sangre no puede continuar con su trayecto, por lo que se hace como una derivación de la sangre para que ésta pueda continuar y pueda seguir su camino y pueda ir a oxigenar los diferentes tejidos de nuestro cuerpo. Sin embargo, el TIPS está así como que muy controversial debido a que al momento de que nosotros hacemos una derivación y la sangre no pase por el hígado, que como sabemos una de sus funciones principales también es detoxificar la sangre, pues muchas veces hay agentes o hay sustancias nocivas todavía para el cuerpo humano que al momento de realizar esta derivación pasan y no pasan por este filtro, por así decirlo, para eliminarse y que pueden llegar hacia el cerebro y muy fácilmente nuestro paciente puede presentar una encefalopatía hepática. Entonces hay que tener cuidado con esta técnica. Esta está sugerida solo en aquellos pacientes en los cuales no haya funcionado ninguna de las terapias anteriores y se transcurre a utilizar esta descomprensión. Y lo último, sería, que iba aquí en el número 5, que básicamente es el trasplante hepático. Entonces, si nuestro paciente no encontramos con una mejoría después de utilizar todas estas medidas terapéuticas, pues lo que se sugiere es de que nuestro paciente curse con un trasplante hepático. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias por la ponencia, Josué. Chicos, si tuvieran alguna pregunta, por favor, déjalo en el chat. Sí, de hecho, fíjate que es cierto, la colocación de sonda nasogástrica no está así como que bien indicada solo si nuestro paciente no está hemodinámicamente estable.
porque podría haber, es por eso que se necesita hacer un tratamiento endoscópico antes para ver en qué estadio están las varices esofágicas a nivel del esófago, porque si, por ejemplo, esta la encontramos con un Forrest 1, pues sabemos de que estas varices están o sea, tienen mucho chance a sangrar, por así decirlo, entonces está contraindicado el ponerle una sonda nasogástrica a nuestro paciente, por lo que por eso es importante primero realizarle un estudio endoscópico para ver si nuestro paciente no cursa con mucha lesión, pues entonces sí es recomendable realizar la colocación de sonda nasogástrica. Muchas gracias por su respuesta. A ver, chicos, si tuvieran alguna otra pregunta, por favor, dejarlo en el chat. Nos pregunta en qué casos la melena puede simular una pseudohematoquesia. Sí, de hecho, como se les mencionaba aquí, la cantidad de sangre necesaria para que la melena, la cantidad de sangre necesaria para que esta pinte las heces de colores negras son mayor a 100 mililitros. En el caso de la melena, pues esta es la presencia de sangre en las heces, a diferencia de la hematoquesia, que es la expulsión de sangre por el recto. Entonces, si hay una eh, cantidad menor a 100, pues podría ser que presente una pseudohematoquesia, pero la cantidad necesaria que se requiere para que la sangre pinte las heces de color negra son mayor a 100 mililitros. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta que más o menos le entiendo en sí. Si un paciente padece cardiomegalia, ¿se puede relacionar a una hemorragia gastrointestinal? ¿Cómo? Perdón, espérame, solo ¿la puedes repetir, por favor? Si una paciente presenta cardiomegalia, ¿se puede asociar a una hemorragia gastrointestinal? Porque en este caso la paciente presentó hemorragia. Depende, porque, por ejemplo, si nuestro paciente cursa con una cardiomegalia, pues en muchos casos hay que verificar si nuestro paciente tiene una insuficiencia cardíaca, porque estos pacientes, las cuales tienen una insuficiencia cardíaca, es como muy frecuente que estas también presenten derrame pleural, entonces hay que realizarle una radiografía de tórax y realizarle el índice cardiotorácico y verificar si nuestro paciente tiene una cardiomegalia, pero en este caso, no, fíjate que no mucho te entendí, pero no creo que, o sea, si está asociada, o sea, si nuestro paciente tiene una patología de base cardíaca, puede que presente una hemorragia gastrointestinal, solo si en estos casos es más frecuente, esto es más frecuente, pero en los pacientes que, como les mencionaba, son pacientes descompensados en cirrosis hepática. Pero de ahí de eso sí no, lo que esté así como que relacionado, que cómo se llama, no sabría decirte. Muchas gracias por la respuesta. Chicos, si tuvieran alguna otra pregunta, por favor. Bien, creo que ya no habría más preguntas. Te agradecemos mucho la ponencia y esperamos contar con tu apoyo en futuras ponencias, José. Quizás unas últimas palabras ya para terminar. Muchas gracias. Si los participantes quisieran obtener las diapositivas, eh, ¿habría una modalidad? Sí, de hecho yo te las puedo pasar y les puedo pasar el documento de donde me basé, porque de hecho leí Harrison y leí un documento o un artículo en donde está así como que bien especificado las medidas que deben de tomar desde la llegada de un paciente a la emergencia con sospecha de hemorragia gastrointestinal hasta el tratamiento ya sea quirúrgico, endoscópico, farmacológico, y en ese documento también incluye lo que es la hemorragia digestiva baja, que pues por motivos de tiempo ya no la pudimos tocar, pero si quisieran podríamos hablar asimismo de la hemorragia digestiva baja, que también tiene sus características, pero yo te voy a mandar el link o te voy a mandar el documento de donde me basé y las diapositivas también.
Bien, muchas gracias, José, por la ponencia. Los chicos también te agradecen bastante. También agradecemos la participación de todos ustedes, chicos. Y en estos momentos vamos a pasar a enviar el link.